Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra herramienta educativa para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Nadia Jiménez y hoy me acompaña la maestra Yolanda Cruz Torres. Muchas gracias, Nadia, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para estudiar con la estrategia Aprende en Casa 2, cuyo objetivo consiste en que juntas y juntos continuemos adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades relacionadas con la asignatura Historia de primer grado de secundaria. Recuerden que la pandemia sigue activa, por eso debemos mantener la sana distancia y lavarnos constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si les es indispensable salir de casa, no olviden su cubreboca, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Así es, cuidémonos todos. En la sesión anterior empezaron a trabajar el tema de las guerras napoleónicas y el día de hoy veremos cómo a través de esas campañas militares emprendidas por Napoleón Bonaparte se difundieron y afianzaron las ideas liberales. Es decir, veremos cómo a través de la expansión territorial de la Francia napoleónica, el liberalismo se llevó a la práctica. También conoceremos la forma en que esas ideas liberales influenciaron a los juristas de la época para la creación de leyes. Así es, maestra. Por ello, nuestro tema de hoy lleva por título El liberalismo en la era napoleónica y su objetivo es reconocer la difusión del liberalismo a través de las guerras napoleónicas y su influencia en el Código Civil francés, también conocido como Código Napoleónico. Deberán poner atención y no perder detalle, pues Nadia y yo continuaremos el periódico mural que iniciaron la sesión pasada. Recuerden que la información que iremos incorporando les servirá para que puedan alcanzar con éxito el reto de esta semana, el cual consiste en elaborar una recreación de la autobiografía de Napoleón Bonaparte. Antes de iniciar, asegúrense de contar con lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para realizar las actividades y tomar nota de las ideas más importantes. También recuerden tener cerca su libro de texto, pues es su principal fuente de consulta. Si necesitan buscar el tema de hoy, podrán encontrarlo dentro del bloque 1. ¿Listas y listos? Pues manos a la obra. Adelante, maestra Yolanda. Les propongo iniciar con el periódico mural que elaboraron la sesión pasada para incluir un árbol del conocimiento, donde colocaremos los aspectos relevantes como la ubicación temporal de las guerras napoleónicas, así como las ideas liberales que se difundieron en los territorios conquistados. Atención en casa, les invitamos a que nos sigan y dibujen el árbol en su cuaderno. Nadia, ¿qué te parece si me ayudas colocando en el árbol la figura que corresponde al periodo en el que se realizaron las campañas militares encabezadas por Napoleón Bonaparte? Por supuesto, maestra. Puntual. Mientras tanto, déjenme contarles que Napoleón Bonaparte es un personaje que genera una gran controversia. Algunos historiadores lo consideran un déspota ilustrado, mientras que otros lo reconocen como un gran estadista que llevó prosperidad al pueblo francés. Lo cierto es que después de casi 10 años de luchas revolucionarias, los gobiernos inestables e impopulares y de un pueblo cansado de revueltas civiles, el golpe de estado de Napoleón en 1799 representó la oportunidad de brindar paz y estabilidad a los ciudadanos franceses. ¿Listos, Nadia? Sí, ya marcamos en el árbol las guerras napoleónicas y en el mapa los territorios conquistados por Napoleón. Bien, ahora les daré preguntas clave de la sesión.
¿Cómo se difundió el liberalismo durante las guerras napoleónicas? ¿Qué ideas liberales podemos reconocer en el Código Napoleónico? Les invitamos a descubrirlo. Nadia, ¿sabías que podemos conocer la vida de un personaje como Napoleón a través de sus escritos? Había escuchado que escribió varias cartas a lo largo de su vida. Déjame decirte que no fueron varias, sino miles. Se dice que escribió entre 54,000 y 70,000 cartas en sus 15 años de gobierno. Por ejemplo, la carta que se muestra en pantalla fue escrita a su esposa Josefina. Considerando esos números, ¿cuántas cartas se imaginan que escribió al día? Hagan cuentas, entre 10 y 12 cartas diarias. A continuación, escucharán una carta dirigida a su hermano José Bonaparte en plena Revolución Francesa. ...22 de junio de 1792... El marqués de Lafayette escribió a la asamblea atacando a los jacobinos. Es una carta fuerte y muchas personas creen que es falsa. El marqués de Lafayette, la mayoría de los oficiales del ejército, todos personas sensatas, los ministros y el departamento de París, están en un bando. La mayoría de la asamblea, los jacobinos y el populacho, están en el otro bando. Los ataques de los jacobinos contra Lafayette no tienen límite. Lo describen como bandolero, como asesino, y dicen que es digno de lástima. Los jacobinos están dementes y carecen de sentido común. Anteayer, 7 u 8 mil hombres armados con picos, hachas, espadas, mosquetes, espetones y estacas puntiagudas marcharon hacia la asamblea para presentar una petición. De ahí fueron al Palacio Real. Se cerró el Jardín de las Tullerías y lo protegieron 15,000 guardias nacionales. La multitud derribó las puertas, entró a la fuerza al palacio, colocó un cañón frente a las habitaciones del rey, demolió 4 rejas y le presentó al rey 2 rosetas, una blanca y otra roja, blanca y azul. Le dieron a escoger. Decídase, dijeron, si va a reinar aquí o en Coblency. El rey actuó bien. Se puso el bonnet rouge. La reina y el príncipe heredero hicieron lo mismo. Le dieron una bebida al rey. Permanecieron 4 horas en el palacio. Este suceso ha proporcionado bastante material para las peroratas de los aristócratas en el Club Feuillon. Sin embargo, es contrario a la Constitución y establece un precedente muy peligroso. Ciertamente es difícil adivinar lo que será del país bajo la presente tensión. ¡Qué carta más interesante! Napoleón describe los bandos que estaban enfrentados en la Asamblea Nacional en 1792. El bando de las personas sensatas o ilustradas al frente de Lafayette y el bando de los jacobinos a quienes describe como dementes y carentes de sentido común. Entendiste muy bien el sentido de la carta, Nadia. También podemos identificar la habilidad de Napoleón para identificar riesgos y su inclinación por las ideas ilustradas. Entonces, además de haber participado en la Revolución Francesa, ¿Napoleón comulgaba con las ideas liberales e ilustradas? Por supuesto. Recordemos que Francia es la cuna de las ideas ilustradas y la Revolución Francesa las toma como bandera para impulsar el cambio de régimen. Para comprender mejor este punto, les propongo escuchar y ver el siguiente video. Aprovechen para anotar en su cuaderno datos que pudieran servir para completar su versión de la autobiografía de Napoleón. Recuerden que una autobiografía es elaborada por el propio personaje para narrar su vida y obra. Esta semana ustedes serán Napoleón Bonaparte. Este es su reto. No pierdan detalle de los videos y el audio que escucharemos más adelante, porque encontrarán información muy útil. Así es, corre video. La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. ¿Sabes quién dijo esta frase? Napoleón Bonaparte.
fue uno de los estrategas militares más destacados de la historia y personaje fundamental en el triunfo de la Revolución Francesa. Como recordarás, la Revolución Francesa tuvo diversas consecuencias políticas, económicas y sociales. Abolió todos los elementos del feudalismo, así como los privilegios de la nobleza y el clero. El liberalismo económico mejoró las actividades productivas individuales y de comercio. Aunque el nuevo sistema se basaba en la soberanía popular, es decir, en el poder del pueblo, en realidad estaba en manos de la burguesía. Este grupo excluyó de la participación política al resto de la población, convirtiéndose así en el grupo social más fuerte. La libertad, igualdad y fraternidad fueron la propuesta de liberalismo político y social que buscó transformar el sistema político de la monarquía. Se estableció una república en donde los individuos se convirtieron en ciudadanos con derechos. Tras un golpe de Estado, Napoleón Bonaparte disolvió la Asamblea Legislativa y estableció un gobierno provisional. Quería reorganizar la economía, la sociedad y las nuevas instituciones de la burguesía. Como primer cónsul, difundió las ideas liberales, centralizó la educación y creó el Banco de Francia. En 1804, se proclamó emperador de Francia. Como emperador, favoreció los intereses de los industriales, comerciantes y banqueros. Las campañas militares que encabezó Napoleón permitieron la difusión del pensamiento liberal y los valores que inspiraron la revolución. Napoleón dominó un extenso territorio de Europa Central que comprendía parte del norte de Italia, España y algunos estados alemanes. Maestra, después de escuchar y ver el video, ¿nos puedes decir cuáles son las ideas liberales más importantes para que las relacionemos con el tema de hoy? Por supuesto, Nadia. En lo político, división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Monarquías parlamentarias o gobiernos republicanos. En lo económico, propiedad privada, libertad de empresa y no intervención del Estado en la economía. En lo social, defensa de los derechos naturales del hombre como la libertad, la igualdad y la educación laica. Precisamente, una de las repercusiones más importantes de las ideas liberales e ilustradas fue el surgimiento de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, llamadas así porque fueron impulsadas por la burguesía. La Revolución Francesa es un ejemplo de ello. Maestra, ¿es cierto que la Revolución Francesa marcó el fin de una época y el inicio de otra? Sí. Para muchos historiadores, esta revolución marca el fin de la época moderna y el inicio de la época contemporánea. Y esto se debe a las transformaciones políticas, económicas y sociales que generó en todo el mundo y que podemos resumir en los siguientes. Número 1. Se abolieron los privilegios del clero y la nobleza. Número 2. El lema libertad, igualdad y fraternidad se convirtió en la propuesta de liberalismo político y social que buscaba acabar con la monarquía e imponer una república en la que todos los ciudadanos tuvieran derecho. Número 3. El liberalismo económico favoreció a la burguesía al mejorar sus actividades productivas, fortalecer la propiedad privada y el libre comercio. Número 4. La soberanía popular, de acuerdo con las ideas liberales, recayó en el pueblo, aunque en realidad estaba en manos de la burguesía, quien muchas veces excluyó al pueblo de los logros de la revolución. Nadia, ¿qué te parece si me ayudas a pegar en las raíces del árbol las figuras que tienes frente a ti y sintetizan las ideas que acabamos de mencionar? Por supuesto, maestra. Y mientras tanto, ¿nos puede contar qué pasó con las ideas liberales después de la Revolución Francesa? Como vimos en la sesión pasada, ocurrió lo siguiente. Con el golpe de Estado al Directorio en 1799, Napoleón pone fin a la Revolución Francesa, pero también a los viejos regímenes europeos. Meses después de que Napoleón se convierte en emperador, el 21 de marzo de 1804, entra en vigor el Código Civil de Francia, un documento que replica las ideas liberales e ilustradas. Las guerras napoleónicas provocaron un cambio de grandes dimensiones en la geografía europea y con ello la difusión del liberalismo.
Y para responder a la primera pregunta clave de nuestra sesión, ¿nos puede decir cómo fue de que en medio de las guerras napoleónicas se pudieron difundir esas ideas? Las invasiones napoleónicas permitieron la difusión de formas de gobierno basados en la libertad, la igualdad y el orden constitucional. Por ejemplo, la invasión del ejército francés a España y Portugal contribuyó a la independencia de las colonias americanas, entre ellas la Nueva España. Al ir conquistando territorios, los principios liberales se fueron difundiendo poco a poco. Tal es el caso del Código Napoleónico. Su influencia fue tan importante que con el paso del tiempo, muchos países desarrollaron sus propias leyes basándose en el Código francés. Y ni siquiera el derrocamiento de Napoleón frenó el avance de estas ideas. Muestra de ello es la elaboración de constituciones liberales en toda América y el mundo durante el siglo XIX. Nuestra Constitución es prueba de ello. Ya me quedó claro, pero ahora me gustaría saber, y seguramente en casa también, ¿qué ideas liberales podemos reconocer en el Código Napoleónico? El siguiente video nos ayudará con la respuesta de nuestra segunda pregunta clave. Escuchen con atención. El Código Civil fue la obra más duradera de su gobierno. Promovió el fin del sistema feudal, la libertad de propiedad, la libertad de trabajo, el Estado laico y la igualdad ante la ley para todos los hombres. Durante la Revolución, se presentaron 3 propuestas de Código Civil, pero el proyecto se detuvo debido a las revueltas internas y las guerras con Austria y Prusia. El Código Civil, inspirado en el derecho romano, señalaba que el mismo derecho se debe aplicar a todos los habitantes del mismo territorio o nación. La actividad del Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El derecho deberá adaptarse a los cambios de épocas y formas de pensar. El derecho civil debe ser independiente del derecho canónico, que es el conjunto de normas de la Iglesia Católica y por lo tanto será abierto a todas las religiones. Sin embargo, no se reconocía la igualdad de las mujeres. A ver, ¿cómo que las mujeres no teníamos los mismos derechos? Bueno, es que el código retomaba el concepto de autoridad paternal y la mujer quedaba bajo la tutela del marido, por lo que no podía ejercer actos civiles o jurídicos sin su autorización. ¿Se imaginan? Las mujeres no podían realizar ningún trámite por ellas mismas. Los principios de la Revolución Francesa se difundieron por Europa a través de la guerra y su aportación más importante fue el Código Civil. Las campañas militares fueron contra las monarquías y las guerras de conquista eliminaron el régimen feudal. A partir de ese momento, los sistemas políticos y económicos en Europa no volvieron a ser los mismos. Así que las conquistas de Napoleón ayudaron a difundir los ideales del liberalismo. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Ahora los invito a que investiguen más sobre la vida y obra de Napoleón Bonaparte. ¡Hasta la próxima! Como acabamos de escuchar, durante la Revolución Francesa se presentaron 2 códigos que no pudieron entrar en vigor debido a las luchas internas y a las guerras externas. Es hasta el 21 de marzo de 1804, 3 meses después de que Napoleón fuera coronado emperador de Francia, cuando se promulga y entra en vigor el Código Civil francés. Sin embargo, hay algo que en esa época no fue considerado en el código, pero que afortunadamente hoy sí. ¿Se dieron cuenta de qué les estoy hablando? Yo sí, maestra. Las mujeres no tenían derechos civiles, por considerar que estaban bajo la tutela de los maridos. Así que tampoco podían hacer trámites por sí mismas. Así es, las mujeres carecían de derechos. Este aspecto significó el inicio de una lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que continúa hasta nuestros días. Maestra, ¿y hasta cuándo estuvo vigente el Código Civil? Lo interesante es que sigue vigente, pues el código prevé que el derecho debe adaptarse a los cambios de la época y a las diferentes formas de pensar. Así que los principios siguen siendo válidos hasta nuestros días. Por lo que veo, el Código Napoleónico era un documento que abarcaba todos los aspectos de la sociedad,
gobierno, derechos, justicia, economía. Así es. Además, fue escrito de tal manera que cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, pudiera comprenderlo. A partir de su publicación, las leyes escritas adquieren una importancia sin precedentes en la defensa de los derechos y en la forma de impartir justicia. El código contenía 2.281 artículos, divididos en 4 capítulos. 1, el de las personas. 2, de la propiedad. 3, de la adquisición de la propiedad. Y 4, del procedimiento civil. En estos capítulos encontramos conceptos como el derecho y la defensa de la propiedad privada, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y expresión, la separación del Estado y la Iglesia, garantizando un Estado laico, la igualdad de los hombres ante la ley sin distinción de clase. Por ejemplo, la ley establecía que la justicia era igual para todos, terminando con la vieja práctica en la que los jueces defendían a la clase social a la que pertenecían. En el aspecto económico, protegió al comercio al unificar el mercado nacional con un sistema único de pesas y medidas. Perfeccionó el sistema métrico decimal. Para concretar, ¿qué te parece, Nadia, si mientras voy mencionando las ideas liberales plasmadas en el Código Napoleónico, tú me ayudas a colocarlas en nuestro árbol? Por supuesto, maestra. Las ideas son igualdad entre los ciudadanos, sin importar la clase social. Justicia, sin importar la condición social. Defensa de la propiedad privada. Libertad de creencias. División de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Educación laica. Al separar las acciones de la Iglesia y del Estado, por ejemplo, en la educación, y sistema de pesas y medidas y el perfeccionamiento del sistema métrico decimal. ¡Listo! Si observan el árbol completo, en la raíz encontramos las ideas que surgen de la Revolución Francesa. En el tronco, la ubicación temporal de las guerras y el imperio napoleónico. Y finalmente, en las ramas, su fruto, que son las ideas liberales contenidas en el Código francés, conocido también como Código Napoleónico. Ahora que hemos terminado de revisar el tema, les daremos unas pistas de cómo avanzar en su reto. Para ello, escuchen con atención el siguiente audio. Yo, Napoleón. Nací en la isla de Córcega el 15 de agosto de 1769. Fui uno de 8 hijos. Desde pequeño mostré un fuerte carácter y hoy reconozco que tuve la capacidad de ser un gran líder. En la escuela no era el mejor, pero destacaba en matemáticas y geografía, conocimientos que me fueron de utilidad en mi labor militar. Debido a esas habilidades, fui enviado a estudiar a París, a la Academia Militar, donde destaqué del resto de mis compañeros, quienes en forma despectiva me llamaban el Corso, haciendo referencia a mi lugar de nacimiento. A los 17 años, ya era jefe de artillería y participaba activamente en campañas militares. Mis habilidades matemáticas me permitieron que a los 21 años escribiera un tratado de balística. Imagina, escribía sobre la trayectoria de las balas. También realizaba análisis numéricos, que son muy importantes en una guerra. Así conseguía siempre la victoria para el ejército francés. Por ello, soy reconocido como uno de los estrategas militares más grandes de todos los tiempos. Tengo 2 habilidades. La primera es el análisis cartográfico y la segunda, cálculo de batallas. Ahí, aplicaba mis conocimientos en geografía y matemáticas, mis materias favoritas. Con solo 24 años, logré derrotar al gran enemigo de Francia, Inglaterra, en el sitio de Toulon, por lo que me otorgan el grado de general de división. El resto ya es historia. Mi ascenso al poder estuvo marcado por luchas. Fui cónsul y después me proclamé emperador.
Goberné Francia de 1799 a 1815. Luché por mi país y logré conquistar a casi toda Europa. Acciones que me hicieron ganar adeptos entre la clase burguesa, a la que pertenecía y apoyaba. Senté las bases de un Estado moderno donde las libertades y la educación, alejadas de los privilegios de la nobleza y la Iglesia, estaban garantizadas a través de leyes. ¿Qué les parece? Napoleón tuvo una vida muy interesante, ¿verdad? Con base en lo que hemos escuchado el día de hoy y lo que conocieron sobre Napoleón en la sesión pasada, pueden dibujar una caricatura como la que aparece en pantalla. En el ejemplo hay unos globos de pensamiento en los que pueden agregar datos claves para completar la autobiografía de Napoleón. Recuerden que la información debe ir en forma cronológica. Por ejemplo, nací en la isla de Córcega, y así sucesivamente hasta terminar con tu autobiografía. Pueden incluir algunas de sus muchas frases célebres, como por ejemplo, en las revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Después de lo visto en estas sesiones, ya saben a qué clases de personas perteneció Napoleón. ¿Completaron la actividad? Esperemos que sí. No olviden que la historia se construye a partir de la consulta de diferentes fuentes y ustedes, al hacer lo mismo para elaborar sus trabajos, enriquecerán su aprendizaje. Por ello, pueden complementar lo que hemos visto con su libro de texto o con otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales. Y por supuesto, consultar los materiales disponibles en la página de Aprende en Casa. Les recomendamos la lectura del libro Cartas de Napoleón, de J.M. Thompson, del cual hemos tomado las cartas leídas hoy y en la sesión pasada. Encontrarán cartas muy interesantes sobre distintos momentos de su vida y su gobierno, además de las cartas de amor que escribía a sus esposas. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Recuerden, hoy más que nunca, seguir las medidas sanitarias, porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.